Resumen, módulo 3 y 4 para el parcial número 2, Tecnología, Humanidades y Modelos Globales. Al final del video vamos a estar viendo un preguntero con preguntas posibles de alumnos que han rendido y han aprobado. No se recomienda usar DIPOS ni otros materiales de estudio, sino lo que sean las lecturas para estudiar, sino que para practicar y demás. Así que empezamos. La pobreza es la vulnerabilidad en aspectos relevantes para encarar la vida individual y colectiva. Las fuerzas de la creación y valor, innovación, mercado y comercialización bajo distintos modelos y prioridades impulsaron las oportunidades de millones de personas para salir de la pobreza por dos grandes razones. Por un lado tenemos la innovación, a través de la creación de valor y otros mecanismos económicos que generen mejores trabajos e ingresos, inclusión económica. Por otro lado tenemos el desarrollo de nuevos productos y servicios y organización de mercados donde se cruzan las ofertas con las demandas. Una de las frases que vemos aquí es de Muhammad Yunus: las personas pobres son personas bonsáis, terminan quedando raquíticas no por problemas de origen, talento o esfuerzo, sino porque el sistema no les brinda las mismas oportunidades que a otros para salir adelante. Y después tenemos otra frase de Nelson Mandela, que es: acabar con la pobreza extrema no es un gesto de caridad, sino de justicia. Ahora vamos a ver la definición de IPM. El IPM está compuesto por 10 indicadores distribuidos en dimensiones, las cuales serían salud, educación y estándar de vida. Y los indicadores son nutrición, mortalidad infantil, años de escolaridad, asistencia escolar, combustible para cocinar. Por otro lado tenemos saneamiento, agua potable, electricidad, vivienda y activos. En las últimas décadas los cambios globales han generado enormes progresos en la humanidad, pero están amplificando los márgenes de desigualdad entre las personas, comunidades y religiones. Y los factores que lo explican son, por un lado, el factor 1, las tasas de rendimiento del capital, sin la posesión de propiedades, entre otras cosas, crecen más que las tasas de economía, la producción de bienes y servicios. Y por otro lado tenemos el factor número 2, las remuneraciones de actividades conectadas con la tecnología o gestiones avanzadas crecen más que las demás remuneraciones e ingresos. La desigualdad, según Thomas Piketty y Branko Milanovic, coinciden que quienes nacen en hogares con menor capital de ingresos tienen menos posibilidades de capturar oportunidades para el progreso, más allá de sus méritos y capacidades. ¿Cuáles serían las problemáticas que se encuentran en esto? Bueno, tenemos por un lado el crecimiento económico, se ve afectado cuando las tasas de desigualdad crecen. Por otro lado tenemos más desigualdad, implica mayores índices de otras problemáticas sociales. También tenemos la productividad tecnológica ha crecido y crecerá mucho más. Y la biotecnología en desarrollo puede acelerar y transformar las desigualdades aún más. Las categorías a las que adhieren en mayor o menor medida los distintos gobiernos, empresas u organizaciones son: por un lado, la construcción de una nueva etapa de crecimiento y expansión de la economía a partir de la productividad tecnológica e innovación. También la mejora y transformación del sistema económico capitalista, sin renegar de los mercados libres, pero utilizando de forma más consistente y amplia los poderes regulatorios e impositivos del Estado. Y por último tenemos el foco de creatividad en intervenciones específicas que demuestran resultados empíricos para vencer pobreza y bajar desigualdades. Es necesario construir sociedades más equilibradas y frenar el avance hacia las posibles sociedades duales, que son aquellas que cuentan con un sector minoritario conformado por profesionales expertos, dirigentes o emprendedores, conectados con innovaciones tecnológicas, logrando altas rentas por aplicar sus conocimientos y habilidades a distintas actividades. Por otro lado, un sector mayoritario de personas que se dedican a actividades más obsoletas, que tienen cada vez más una limitación para progresar. El trabajo es la actividad que desempeñan las personas para generar el sustento necesario para la vida en sociedad, con sueños y expectativas vinculadas a la vocación y sentido de la vida. La humanidad demostró una gran capacidad de adaptación a los cambios históricos y tecnológicos. Los trabajos se hicieron más limpios y dignos, seguros, y es definido en función de: por un lado tenemos la dinámica de las actividades económicas que existen en cada tiempo y lugar para satisfacer la necesidad de consumo de cualquier índole. Por otro lado tenemos las inversiones y prioridades que se definen desde el Estado.
También tenemos las regulaciones públicas que encuadran las actividades laborales. La humanidad debe enfrentar el desafío de pensar la reconversión y recreación laboral de tantas personas juntas y diversidad en sus perfiles y calificación. Algunos fenómenos propios de esta nueva revolución industrial son carrera por el crecimiento y productividad no siempre son un círculo virtuoso de consumo y empleo. La tercera y cuarta revolución industrial abren y espiralizan el mundo de las computadoras. Y la globalización avanzada y expansión del comercio por todo el planeta arrojan ganadores y perdedores. El programa estratégico de trabajo decente, los objetivos son, por un lado, promover las oportunidades de trabajo decente, también mejorar la protección social, fortalecer la actividad tripartita y el diálogo social y garantizar los principios de derechos laborales fundamentales. Los procesos humanos deben ser leídos y analizados a partir de sus estados presentes, pero por sobre todo su evolución y proyecciones. Para caracterizar la realidad del trabajo humano a escala global podemos encontrar lo siguiente. Por un lado, el desacople entre empleos y trabajos, es decir, nuevas modalidades de trabajo emergen y combinan con distintas características e intensidades según el rubro y persona. Por otro lado, la expansión de las grandes desigualdades en el mercado laboral, la automatización de tareas, las nuevas habilidades para el mundo del trabajo y arbitrajes entre oferta y demanda en el mercado de trabajo. Por otro lado, el trabajo no remunerado o poco remunerado por el mercado. Pueden ver sus descripciones si ponen pausa el video. Los elementos característicos del trabajo son parte de transformaciones. La última milla de la tecnología siempre requiere de tareas humanas para ser configuradas, preparadas, aprovechadas, interpretadas y mantenidas. Aspectos optimistas, y estos son: potencial de la economía social. Los sectores de la economía que prometen necesitar cada vez más mano de obra a pesar de la tecnología. La creación de nuevos empleos basados en nuevas tecnologías, inteligencia artificial. Y la expansión del trabajo por proyectos independientes a tiempo parcial, bajo demanda, que si bien nos obligará a movernos en terrenos más flexibles y menos previsibles, dejar de vivir para trabajar y trabajar solo para vivir, como cada uno quiera, pueda y sienta. Sin educación somos seres raquíticos, paralizados y sometidos a los designios de factores o decisiones externas. Educados somos seres con potencial ilimitado, con el ideal del libre albedrío, en condiciones de crear mundos y construir vidas basadas en criterios propios. Competencias. Expectativa de que la educación pueda darnos soluciones y certezas frente a los impactos del cambio. Poner a estas en el centro del proceso de enseñanza supone haber hecho un esfuerzo sistemático por identificar y comprender qué habilidades se necesitan para actuar en determinados espacios y entornos. Puede enfocarse en generar competencias para saber, ser y hacer en todo tipo de personas. Aquí vemos el cuadro que olvidé mencionar, donde vemos los valores y actitudes, el por qué, los conocimientos del qué y las habilidades del cómo. Y aquí se ven cómo las competencias cognitivas, competencias sobre relaciones y competencias prácticas se engloban todos para generar un nuevo mecanismo. La formación por competencias requiere rigurosidad en sus planteamientos, metodologías y seriedad en los objetivos que se proponen. Las competencias blandas nos permitirán adaptarnos a los cambios bruscos y asegurar nuestra relevancia en el camino de las tecnologías. Tienen relación con entender y actuar en entornos donde predomina la incertidumbre y diversidad y múltiples posibilidades. Las habilidades intrapersonales son enfocadas en el dominio propio de una persona. Sobresale el autoconocimiento. Y las habilidades interpersonales que tienen que ver con las personas en interacción y cooperación con otros. Un ejemplo sería la empatía, ponerse en el lugar de otro, considerada la madre en relación a los pares y entorno. Los pilares fundamentales para que suceda efectivamente el aprendizaje en cada uno de nosotros, según Stanislas Dehaene, por un lado es la atención, que amplifica la información sobre la que nos concentraremos. Por otro lado es el compromiso activo, la curiosidad que incita al cerebro a evaluar constantemente nuevas hipótesis.
Por otro lado, también la revisión o feedback a partir del error, que compara las predicciones con la realidad y corrige los modelos elaborados. Y por último, la consolidación, que automatiza y vuelve fluido lo que aprendimos, especialmente durante el sueño. Mentalidades en las personas, según Carol Dweck. Por un lado tenemos la mentalidad fija, que son personas que conciben la inteligencia en gran medida como innata e inmutable. Estamos afincados en lo que sabemos y nos movemos dentro de un radio muy acotado de expansión de capacidades para trabajar y progresar. Y por otro lado, la mentalidad del crecimiento, propia de personas que creen en sus habilidades, pueden expandirse sin límites predefinidos, en base al entrenamiento y el esfuerzo. ¿Qué es el learnability? Bueno, es la capacidad individual para el aprendizaje permanente de lo que una persona necesita para estar siempre en la frontera de desempeño en el campo que elija. Desde los principios, la existencia se dividía en dos partes complementarias: un periodo de aprendizaje seguido de otro de trabajo. Primeramente se acumulaba información, se desarrollaban habilidades, se construía una visión del mundo y una entidad estable. Luego uno se basaba en las capacidades acumuladas para moverse por el mundo, ganarse la vida y contribuir a la sociedad. El desafío de la educación se encuentra en cómo universalizar las oportunidades para que todas las personas puedan unirse y no quedar rezagadas en el camino del progreso. Aquí vemos que una innovación social puede ser producto, proceso de producción, tecnología, principio y de legislación, movimiento social, una intervención o una combinación de ellos. Debemos defender los ideales de razón, ciencia, humanismo, ya que sus logros pueden venirse abajo. El progreso no es una cuestión subjetiva, la innovación social es un camino, no un destino. Emerge como determinante para afrontar con éxito las problemáticas sociales. Para que ésta exista en cualquier proceso o proyecto se deben reunir. Por un lado, la novedad, es decir, parte siempre una oportunidad detectada para cambiar algo acerca de cómo se venía haciendo, introducir un nuevo elemento, combinar los elementos de forma distinta, entre otras cosas. La mejora y la de forma que sea sostenible. Aquí pueden leerlo. Elementos para una innovación social. Los problemas son comprendidos, definidos y diagnosticados por los propios protagonistas de estos. Reunión de recursos y actores para construir una solución viable para la problemática. Mecanismo del crowdsourcing, la validación y metodologías ágiles, el escalamiento de soluciones. No hay recetas de copiar de forma exacta, diversidad de formatos legales o administrativos, y medición de impacto y sostenibilidad. Ahí pueden ver la definición de cada uno, si dejan en pausa. Para que no sea tan largo este video, vamos a seguir. Ejemplos de proyectos y entidades especializadas en innovación social. Lo primero que tenemos aquí es el primer teleférico del mundo para uso de transporte masivo. Luego tenemos el Social Finance de Gran Bretaña, el algoritmo para detectar anemia en niños sin muestras de sangre en Perú, y el Action Tanks and Social Bussings de Francia. Ejes que debería contemplar un contrato social. Estos ejes son, por un lado, la protección de la niñez y resignificación de la vejez, la educación y formación a lo largo de la vida, las nuevas modalidades de trabajo y proyección del trabajador, el combate a la pobreza y construcción de equidad, y la protección del ambiente y fortalecimiento de las comunidades locales. Thomas Hobbes y John Locke expresaron que, para vivir en sociedad, organizar un Estado que imponga leyes y gobernanza, y asumir derechos y responsabilidades, las personas un acuerdo bajo reglas institucionales conocido como contrato social. Estas personas deberían asumir esos derechos, responsabilidades, mediante el contrato social. Objetivos del Milenio ODM. Estos objetivos son para lograr un proceso global, y los cuales son: erradicar la pobreza extrema y el hambre, lograr enseñanza primaria universal,
promover la igualdad de género y la autonomía de la mujer, reducción de mortalidad infantil, mejorar la salud materna, reducir el VIH-Sida, paludismo y otras enfermedades, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y fomentar una asociación mundial para el desarrollo. Y aquí vemos que se encuentran 17 objetivos acordados en Naciones Unidas. 3 dimensiones fueron tomadas como prioritarias para establecer y acordar los objetivos globales: el crecimiento económico, la inclusión social y la protección ambiental. Y aquí vemos el compromiso formal tomado voluntariamente por cada país con el fin de construir un mundo mejor. Y aquí vemos cuáles son. Empezamos con poner fin a la pobreza, poner fin al hambre, lograr seguridad alimentaria, mejorar la nutrición y promover la agricultura sostenible, garantizar una vida sana y promover el bienestar, garantizar una educación inclusiva, equitativa, de calidad y promover oportunidades de aprendizaje, lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas, garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos, promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente, construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación, reducir la desigualdad en y entre los países, lograr que las ciudades y asentamientos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles, garantizar modalidades de consumo y producción sostenible, adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos, conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, mares, recursos marinos, proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de diversidad biológica, promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas. Y por último, fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. Estos son los 17 puntos que se encuentran en el acuerdo tomado voluntariamente por cada país. La acción tiene 3 niveles. Encontramos la primera, que es acción a nivel mundial, que debe emanar más recursos y liderazgos más eficaces y nuevos modelos de solución global para nutrir a los países y sus capacidades. Luego tenemos la acción a nivel local, orientada a favorecer el diseño y organización de políticas, presupuestos, mecanismos institucionales y marcos regulatorios que faciliten el avance global. Y por último tenemos la acción por parte de las personas. Las personas cada vez más conscientes y el convencimiento de que pequeñas aportaciones son importantes, logran irradiar e impulsar a organizaciones privadas, sindicatos, ONG, medios de comunicación, entidades académicas, entre otras cosas. Tenemos alertas, y estas son: por un lado tenemos el cambio climático del calentamiento global, que puede aumentar si no se multiplican ya mismo las reducciones de emisiones de gases por efecto invernadero. Y por otro lado tenemos el aumento de desigualdades dentro e entre países, como la pobreza, el hambre y enfermedades que se concentran en grupos de personas de países más vulnerables. La inteligencia y voluntad colectiva han generado importantes avances en esos temas comunes que la humanidad debe afrontar. Pero no es menos cierto que el tiempo corre y los resultados logrados hasta el momento no son insuficientes. Los líderes más eficientes coinciden en un aspecto fundamental: todos poseen un gran nivel de lo que se ha dado en llamarse inteligencia emocional, como lo dice Goleman. Todas las personas pueden desarrollar el liderazgo a partir de sus talentos naturales e incorporación de habilidades. Existen líderes con diferentes estilos y personalidades. En distintas situaciones de desafíos se necesitan distintos tipos de liderazgos. Las habilidades emocionales agrupadas en la inteligencia emocional son indispensables para liderar. Luego vemos que está la autoconciencia. Por un lado tenemos la confianza en uno mismo, la autoconciencia emocional y la autoevaluación certera. Y luego tenemos la autogestión, el autocontrol, la transparencia, la adaptabilidad, el optimismo, la capacidad de consecución y la iniciativa. Obviamente pueden profundizar si pausan este video y siguen leyendo cada una de sus definiciones. Nosotros lo leemos por arriba porque son marcos que se van describiendo uno por uno.
Luego tenemos la conciencia social, que por un lado emplea el servicio, la empatía y la conciencia organizativa. Y también tenemos la gestión de las relaciones, que conlleva el desarrollo de los demás, la capacidad de impulsar el cambio, la gestión de los conflictos, la inspiración, la influencia y el trabajo en equipo y colaboración. La economía y el management tienden a ignorar tres cosas: el efecto de la cultura en la toma de decisiones, la utilidad de las historias para explicar las acciones de las personas y las consideraciones éticas. El management o disciplina de gestión permite relacionar a un conjunto de personas para alcanzar un fin determinado, definiendo pautas de funcionamiento que permitan afrontar los talentos y capacidades en modelos flexibles, humanos y eficientes. Este da sentido y dirección al esfuerzo colectivo. Los líderes aseguran que de lo que el trabajador haga sea coherente con lo que quiere la empresa y se aseguran de que el trabajador pueda hacer su trabajo en las mejores condiciones. Según Rafael Echevarría, existen dimensiones de trabajo para converger una organización o un proyecto. Por un lado tenemos la tarea individual, por otro lado tenemos las actividades de coordinación, que son fundamentales para el funcionamiento de los procesos, y por otro lado tenemos el trabajo reflexivo de aprendizaje. Vemos aquí cómo el modelo Hozar potencia la capacidad de las personas para conseguir un resultado en nuestras vidas. La revalorización del management trata de organizar, armonizar, estimular y acompañar bajo una lógica de gestión de procesos flexibles y con sentido para las personas. Según Muhammad Yunus, nacemos con un sentido moral que nos conecta con el altruismo, la caridad, el bien común y la preservación de la especie. Necesitamos ámbitos propicios en los sistemas familiares y culturales para que esa buena madera que traemos pueda fluir. Stanford Phillips, llamado efecto Lucifer, a un proceso deshumanizador, él lo llamó así, en el que cualquiera puede caer a raíz de factores situacionales adversos, dinámicas organizacionales violentas o presiones psicológicas desmedidas. La imposibilidad de pensar por uno mismo de forma autónoma y con prejuicios controlados, y al mismo tiempo la limitación absoluta de ponerse en lugar de los demás, lo que fundamenta la llamada banalidad del mal. Nuestra gran obra de arte es darle contenido a la propia vida en devenir, y la herramienta es el lenguaje. Somos seres conversacionales y en estas se construye nuestra identidad. Cada uno de nosotros escribimos nuestra propia historia, somos una mezcla de sentimientos, experiencias, talentos e inclinaciones. Aquí podemos ver elementos que distinguirán a las personas de los artefactos tecnológicos. Por un lado tenemos la sociabilidad, la variabilidad y la paradoja de la automatización, lo que nos diferencia de la tecnología. El libre albedrío que se ha ido imponiendo en el mundo como la mayor autoridad para decidir sobre nuestras vidas y en la compleja mezcla de razones y emociones en la que funcionamos. Y aquí vemos la fórmula del saber que refleja la expansión humanista. Por un lado el conocimiento de escrituras y lógica. Por otro lado el conocimiento con datos empíricos y matemáticas. Y por último el conocimiento es igual a la experiencia y sensibilidad. El ambientalismo es un enorme incentivo para la construcción del significado y propósito de millones de personas. Ideas claves sobre cómo abordarlo. Aquí vemos cada uno de esos. Por un lado tenemos la capacitación de los trabajadores para nuestras habilidades técnicas es importante. Deben estar vinculadas a capacidades fundamentales y transferibles. Por otro lado, el ritmo acelerado del cambio tecnológico requiere que los trabajadores participen en continuas actualizaciones de habilidades. Requiere que los trabajadores imaginen y naveguen por carreras muy diferentes. También el aprendizaje continuo requiere acortar la distancia metafórica entre el aprendizaje y el trabajo, lo cual es más efectivo cuando el aprendizaje está integrado en el trabajo y aprendizaje. Y por último, cerrar la brecha de habilidades requiere abordar un conjunto más amplio de desafíos que enfrentan los trabajadores en el mercado de trabajo, en el trabajo, en políticas, en prácticas que afectan a los determinantes sociales de trabajos más amplios. Aquí vemos qué son los transhumanismos. Humanos potenciados por las implementaciones tecnológicas en sus biologías, lo cual encierra enormes especulaciones y alertas a futuros. Y luego vemos aquí el humanismo debe sostenerse y repensarse a la luz de los avances de la biotecnología, que son enormes y aspiran a manipular nuestra biología para superar límites que hasta ahora la humanidad ha tenido. La ciencia siempre ha buscado respuestas y soluciones para la humanidad,
Los aspectos vinculados a la vida y la muerte pueden leerse como problemas que podemos resolver. Vivimos en una época de superación constante de límites. Hay dos líneas que se cruzan: la innovación y ejecución de proyectos que amplifican la frontera de logros y resolución de problemas, y el impacto de las materias pendientes que forma una ola de escepticismo y pesimismo que crece respecto a nuestro futuro como civilización. Steven Pinker explica que acerca del predominio de opiniones negativas sobre aspectos económicos, sociales, sanitarios y educativos. Vemos los sesgos políticos, no digo psicológicos, en los que solemos caer. Por un lado, lo malo es más fuerte que lo bueno. Por otro lado, la psicología de la moralización. Y por último, la nostalgia por un pasado donde la vida era mejor. Son estos los que menciona los sesgos psicológicos según Steven Pinker. Una narrativa simple y de alto impacto que sea capaz de sintetizar los desafíos colectivos más urgentes en función de las capacidades para resolver positivamente en la década que se inicia. Creemos que sus ejes serían los siguientes. Por un lado, la inteligencia artificial al servicio de la humanidad. Por otro lado, la voluntad y capacidad de la humanidad para revertir el cambio climático y garantizar la sostenibilidad del planeta Tierra. Y por último, la evolución del capitalismo, combinando lo mejor de los mercados con la necesidad de propósitos reales para un mundo más sano y equitativo. Se respetan todas las posiciones, pero asumimos que el futuro nunca está escrito. No hay determinismo en algunos que pueda alterar la competencia de las personas por escribir los capítulos de la obra, siempre inacabada que es nuestra existencia. La imaginación opera como fuerte de riqueza que vive en nosotros. Nos hace soñar y expandirnos. El desafío es pensar y elaborar nuevos modelos de progreso, utopías basadas en la evidencia científica, capacidad de realización y gestiones humanas. Aquí vemos cuáles son las iniciativas y proyectos que construyen un futuro en distintos campos y modalidades. Por un lado, el World Chance. La Organización Mundial tiene objetivo de reducir muertes, lesiones y pérdidas debido a terremotos, tifones. Por otro lado, el Inreliable Farm, misión de enseñar a jóvenes habilidades para cultivar alimentos de manera que afecte menos al medio ambiente. Por otro lado, el Potrero Digital, red digital de escuelas orientada a la integración social, capacitación y colocación laboral de personas mayores de 16 años. También la fusión de Fiat y Peugeot con el objetivo de reunir talentos y recursos para garantizar una movilidad más segura y limpia y duradera. Por otro lado, la Pachamama, su propósito es proteger el planeta y su misión es restaurar la naturaleza para resolver el cambio climático. Y por último, el proyecto KES, que se enfoca en ayudar a las personas en vencer las barreras financieras y personales que dificultan su preparación para los trabajos con menores oportunidades salariales y ascenso social. Y así llegamos al final de este resumen. Ahora vamos a pasar a lo que les había dicho al principio, el preguntero. Bueno, y aquí podemos ver el preguntero desde la página 1. Preguntero segundo parcial, tecnología, humanidades y modelos globales. No olviden suscribirse para no perderse ningún video. Y aquí lo vamos a ir viendo uno por uno, pero para no estar leyendo y haciendo muy largo este video, lo vamos a dejar. Ustedes pueden dejarlo en pausa y leer cada uno. Disculpen. Pueden leer cada uno y dejando en pausa el video. Aquí cada pregunta, para finalizar, cada pregunta se va viendo los números, ¿sí? Aquí vemos la pregunta 1, la pregunta 2, la pregunta 3, la 4, la 5, la 6 y así sucesivamente. Y eso ha sido. Muchas gracias, suscríbete, hasta luego. En descripción de este video voy a dejar estos diapos que son el segundo parcial de tecnología, humanidades y modelos globales para que practiquen. No, esto no se recomienda como método de estudio, como siempre lo digo. Aquí vemos uno de los pregunteros, aquí otro preguntero. Este tiene 343 preguntas, ustedes ya saben cómo funciona, van marcando y le dice si es correcta o incorrecta. Luego tenemos este de 336, este de 198 y este de 135.
Bueno, cada uno les va a ir guiando en una que otra, pueden elegir uno para estudiar, el primero está muy completo y van variando. Así que eso ha sido todo. Vean la descripción del video y va a estar puesto el link. Hasta luego.